Así que es un honor estar compartiendo con ustedes, con toda humildad, nuestra experiencia, nuestros pasos dados en la línea del MAFI, de la educación integral, y desde ya después poder escuchar preguntas, comentarios y sugerencias que nos enriquezcan a todos como red. Felicitaciones por el desafío del encuentro, y ya voy empezando a compartir las ideas, previamente ver si puedo proyectarles el PowerPoint. Excelente, Joaquín, ahí lo estamos viendo. ¿Ahí pueden ver el PowerPoint? Perfecto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Perfecto. Adelante, Joaquín. Muy bien. Nuestro tema de hoy, introducido por el padre Klein, es la formación integral. Entonces, la primera imagen que se me ocurría presentar es la de esta carrera de postas, en el sentido de que seguramente en la mayoría de nuestros colegios de la red, así como nos ocurre en el Colegio del Salvador, la educación integral no es algo nuevo, no es algo que comenzó con el MAFI. La carrera, por decirlo así, de la educación integral ya se venía corriendo en nuestros colegios desde hace bastante tiempo, y de hecho muchas veces esta formación integral es un distintivo propio de la educación católica en general, diría. ¿Cómo trabajamos en el Colegio del Salvador? ¿Cómo se suele trabajar la educación integral previa a la llegada del MAFI como instrumento muy valioso desde el punto de vista tanto comunicacional como pedagógico? ¿Cuáles son esas claves de educación integral a través de las cuales se logran, por lo general, buenos resultados de perfiles de egresados integrales? En primer lugar, nuestros colegios suelen tener una gran cantidad de actividades y proyectos extramuros, extra aula, desde donde se forma esa integralidad tan deseada y anhelada en los perfiles de egresados. Actividades de educación física, actividades y proyectos de pastoral, actividades y proyectos solidarios, orientación vocacional en los últimos años, distintas actividades culturales fuera del aula que enriquecen y complementan la tarea del aula y que van logrando esa integralidad. En segundo lugar, diría que es algo propio de la pedagogía ignaciana la cura personalis, en términos del acompañamiento de la persona, desde la estructura de la tutoría y desde la estructura de la maestra de grado, que vela por el crecimiento integral de los alumnos, que se preocupa por quererlos, por ver cómo están con sus padres, con sus compañeros, cómo están en su relación con Dios, qué estrategias pueden utilizar para mejorar y avanzar en sus aprendizajes. Esa cura personalis es un disparador, un instrumento fundamental para lograr la educación integral. En tercer lugar, diría perfiles docentes integrales. Es decir, también educamos en la integralidad en la medida en que tengamos personas integrales. Supongamos una maestra que tiene un cierto compromiso de vida cristiana por poner la dimensión espiritual religiosa en contacto con el currículum. Bueno, ella desde sus comentarios, desde la oración al comenzar la mañana, desde su experiencia de fe, va dando testimonio y transmitiendo buena parte de los aprendizajes y competencias de esta dimensión. O pongamos otro ejemplo, un profesor de secundaria que es profesor de historia, pero que al mismo tiempo tiene mucho conocimiento de la música, de lo artístico, y entonces de la geografía, y entonces da una enseñanza de la historia, pero desde un enfoque interdisciplinario, gracias a ese bagaje cultural y de sabiduría que tiene el docente. Entonces, docentes integrales contribuyen directamente a brindar una educación integral en nuestros alumnos. Y un cuarto punto, en nuestro caso en el colegio no lo tenemos tan trabajado, pero sí tal vez hay otras experiencias que lo tienen más desarrollado, es a través de la planificación y actividades de aula en la línea de inteligencias múltiples. Es decir, una planificación de aula en donde en algunos momentos el alumno puede elegir distintos recorridos más afines a sus talentos y competencias, y entonces desarrolla actividades que tienen que ver más con una inteligencia que con otra, pero desde todos esos caminos
se va trabajando el mismo contenido. Esto es como la introducción, digamos, cómo trabajamos en el Colegio El Salvador, cómo seguramente varios colegas se sienten identificados, cómo veníamos trabajando la educación integral desde hace ya varios años. Y llega a nosotros ahora el MAFI, el Mapa de Aprendizajes para la Formación Integral. Nosotros hemos tomado la experiencia de la red, aquí hay una experiencia concreta de sinergia de la red, porque cuando nosotros asumimos el diseño del MAFI, la implementación del mismo, ya había otros colegios de Argentina y de Chile, por ejemplo, que habían hecho su trabajo y nos han servido como puntos de partida para elaborar el nuestro. Entonces acá nos hemos visto grandemente enriquecidos por la dimensión de la red de Rausi y de Flaxi. Yo creo que el MAFI, a todo esto que mencionaba, que ya hacíamos, le aporta es una gran herramienta comunicacional y pedagógica a la vez. Es un mapa de aprendizajes que funciona como una suerte de mapa estratégico y que en muy pocas carillas, de un modo muy sintético, presenta de una manera muy clara y evidente a los padres, a los docentes y a los alumnos dónde queremos ir. Desglosa el perfil del egresado, que a veces aparece con formulaciones muy generales o muy vagas, acá lo desglosa y además lo concreta en descriptores de logro que tenemos que ir dando en los distintos cortes de edad para poder después efectivamente llegar a ese perfil de egresado que buscamos. En nuestro caso nos ha servido como para realinearnos, para ayudarnos a tomar nueva conciencia de que nuestra principal tarea y misión, más allá de la materia que da cada profesor, es esta de la formación integral en el ámbito de las 3 dimensiones. Nuestro mapa tiene 3 dimensiones. Tenemos por un lado la dimensión cognitiva. Con el cursor les estoy mostrando que allí al lado aparece, porque bueno, es mucha letra, muy chiquitita y obviamente no se lee, pero quería mostrarles la estructura del mapa principalmente. Allí tenemos al lado de la dimensión la definición de la dimensión cognitiva, que está compuesta después por 3 ejes. El pensamiento metacognitivo, el pensamiento crítico y complejo y el pensamiento creativo y proactivo. En la estructura del mapa trabajó una comisión especial para eso, porque esto lleva tiempo, el tiempo de recolectar las experiencias ya existentes y darle nuestra propia contextualización al MAFI. Y los docentes han tenido la oportunidad de trabajar en distintos grupos, brindando ideas para los descriptores o indicadores de logro que existen en los diversos cortes. Tenemos un corte inicial que se hace después de la sala de 5, después tenemos un segundo corte que va de primero a tercer grado de primaria, de cuarto a sexto, de séptimo a segundo año de secundaria y de tercero a quinto. En esta dimensión cognitiva, ¿qué tipo de descriptores o indicadores nos encontramos? Bueno, allí aparece en letra un poco más grande uno de ellos, que dice así: ante una situación problemática, el alumno selecciona estrategias originales más allá de lo aprendido en clase y encuentra soluciones alternativas. Esto es un descriptor de la palabra clave o el aprendizaje que tiene que ver, por ejemplo, con la creatividad. La dimensión socioafectiva también cuenta con los descriptores, con su correspondiente definición, con los 3 ejes, que es la relación consigo mismo, con los demás y con el mundo. Y en este caso, más que compartir con ustedes un descriptor, quería compartir cuáles son esos componentes, esos aprendizajes integrales que queremos transmitir a los alumnos y que aparecen de una manera muy sintética, expresados en las palabras claves. ¿De qué hablamos cuando hablamos de dimensión socioafectiva? Pues bien, hablamos de autoconocimiento y autorregulación, hablamos de conocimiento y aceptación de uno mismo, hablamos de empatía y asertividad, de sexualidad integral, de participación ciudadana, de compromiso solidario, de ecología y de trabajo colaborativo. Y finalmente nuestra tercera dimensión es la espiritual religiosa, siempre con el esquema y la estructura que venimos comentando, y allí un descriptor que puse para poder compartir con ustedes es el siguiente: de primero a tercer grado de primaria, experimenta diferentes modos de oración
y el gusto por el silencio. Eso en lo que es la palabra clave o el aprendizaje de la oración personal y el examen. Como les decía, para nosotros el MAFI ha sido una herramienta comunicacional y pedagógica muy valiosa que nos ha servido para realinearnos nuevamente en torno a nuestra misión fundamental de la educación integral. Sin embargo, nos presenta también grandes desafíos. Diría que nuestro principal desafío, tomando allí la experiencia de otros colegios, colegas, compañeros de la red, era cómo hacemos, y en eso estamos, compartimos los aciertos y desafíos que vamos viviendo al día de hoy. La implementación del MAFI comenzó este año acá en el Colegio del Salvador, se diseñó el año pasado, 2016, y la implementación comenzó en este año del 2017. ¿Cómo hacemos para que no quede un documento en la biblioteca y nada más? ¿Cómo hacemos para que esto vaya influenciando en los docentes, en los proyectos, en las aulas? En definitiva, se trata del desafío de la implementación y de la aplicación, que es lo segundo y más difícil de lograr en este tipo de iniciativas. Allí, inclusive, compartiendo con algunos colegios de la red, nos decían que era clave el sistema o las iniciativas de aplicación para que no nos quedemos con un documento muy declamativo, que como mapa sirve, que comunica, pero que no termina de orientar específicamente las prácticas concretas del día a día. Bueno, con total humildad, ¿cuáles han sido nuestras iniciativas para tratar de que el MAFI se haga carne en la realidad de las aulas y los proyectos de todos los días? En primer lugar, fue importante incorporar a los docentes en el diseño del instrumento, para que no sea una bajada de línea desde la dirección. Es decir, que haya una comisión que elaboró la estructura, pero que después muchos docentes participaran en los aportes de ideas para la elaboración de los descriptores o indicadores de logro, fue una estrategia y una manera de involucrarlos ya desde el inicio en el diseño del instrumento que después queremos aplicar. En segundo lugar, en la jornada de febrero, de comienzo de año, antes del comienzo de las clases, pensamos una manera lúdica, a través de un juego, de presentar el mapa a todos los integrantes de la comunidad educativa, por supuesto con su correspondiente entrega del mismo en ese mismo día o a lo largo del primer mes de clase. En tercer lugar, hemos incluido en las planificaciones docentes un ítem obligatorio, si se quiere, para que al menos en el papel y en las planificaciones estuvieran consignados algunos objetivos de educación integral que figuran en el MAFI. Ya ir involucrando las planificaciones docentes, ir linkeando las planificaciones docentes con los descriptores y aprendizajes que plantea el MAFI. Otro modo de irlo concretando es a través de las observaciones de clase a cargo de directivos y coordinadores pedagógicos y sus respectivos feedbacks, en donde el MAFI va haciendo una pregunta de ese feedback. ¿Cómo se implementa? ¿Qué les agregó el MAFI? ¿Qué dificultades tuvieron para implementarlo? ¿Qué cosas nuevas les agregó este instrumento? Entonces, en esas múltiples reuniones que se van dando producto de las observaciones semanales de clase que tenemos como tareas rutinarias los directores de nivel, vamos conversando junto a los docentes acerca de la bajada a lo concreto de esta herramienta. También está siendo incluida en la evaluación de desempeño de los docentes este ítem y este tema de diálogo con ellos. Hace poco, la semana pasada, tuvimos una jornada docente. Las jornadas docentes acá en Argentina son dispuestas por el Ministerio de Educación como instancias a lo largo del año, en donde se suspenden las clases y la comunidad se reúne para reflexionar y trabajar ciertos temas. Bueno, acá hemos aprovechado también para trabajar en torno al MAFI. Hemos elaborado unas consignas de trabajo, los docentes se reunieron por grupos y pudieron reflexionar cómo vienen incorporando a sus clases y proyectos los aprendizajes del MAFI. Surgió allí algo interesante logrado y un desafío por trabajar en un segundo año de implementación. Lo que principalmente los docentes mencionaban en los grupos de trabajo eran que aparecen distintas prácticas que ellos ya hacían con anterioridad al MAFI y que ven que tienen que ver con distintos aprendizajes de este mapa.
todavía nos falta como un desafío para una segunda etapa de profundización en la implementación del MAFI, el ver cómo incorporamos nuevos proyectos y nuevas prácticas de aula desde los aprendizajes que propone el MAFI, tarea que Dios mediante nos propondremos para el segundo año de implementación. Otra línea de aplicación del MAFI fue el trabajo con los tutores, acá en el Colegio del Salvador, ya a partir de sexto grado de primaria y todo el secundario hay presencia de tutores que acompañan la educación integral, que están todos los días muy cercanos a los chicos, que tienen espacios de charla personal, una hora semanal para conversar con los alumnos. Bueno, las planificaciones de los tutores y de sus actividades fueron requeridas en línea MAFI, y la capacitación de ellos para poder acompañar estos aprendizajes integrales la estamos realizando a través de estudio de casos que de alguna manera recrean diálogos tutor-alumno sobre distintas competencias o aprendizajes que plantea nuestro mapa de formación integral. Finalmente, y para ir terminando, tenemos también algunos programas específicos como de ecología o de adicciones o de sexualidad integral que nos ayudan a implementar ciertos aspectos del MAFI, múltiples actividades habituales de clase, proyectos interdisciplinarios y también múltiples y variadas actividades de pastoral y de educación física. Hasta aquí nuestros intentos de hacer carne el MAFI, de aplicarlo y de poder vivirlo. Y unas últimas palabras para compartir con ustedes y no extenderme demasiado en el tiempo, acerca de cómo estamos tratando de evaluar el impacto y la puesta en práctica de este mapa. Creemos que el diseño es un gran desafío, la implementación es todavía más difícil, y la evaluación también, porque sabemos que la evaluación en educación es algo bien complejo, y cuanto más si se trata de evaluar integralmente el proceso de tantos alumnos que transitan nuestras aulas en el día a día. Por tanto, creo que lo primero a considerar cuando hablamos de evaluación de educación integral es dar cuenta de que estamos ante un desafío bien complejo. En segundo lugar, nosotros en el colegio tenemos un sistema de notas de concepto que son más bien cualitativas, no son cuantitativas, son letras, no son números, que son productos de reuniones de los docentes con los directivos, con los tutores, en donde hay una mirada más cualitativa y de detalle de progreso de los distintos alumnos en las tres dimensiones, tanto la espiritual religiosa, como la socioafectiva, como la cognitiva. Bueno, esa es una instancia de evaluación del MAFI que nosotros estamos aplicando en nuestro colegio y que nos da ciertamente buenos resultados. Por otro lado, hemos implementado también en el transcurso de este año la pausa ignaciana, realizada por agentes de pastoral, por tutores o también por profesores de diversas materias, que son un espacio de silencio, de autorreflexión en el medio del día o de la mañana para poder hacer autoevaluación o guiar la autoevaluación de los alumnos en la línea de su formación integral y de crecimiento también en las tres dimensiones. Finalmente, también tenemos encuestas de alumnos y egresados a quienes les preguntamos, de acuerdo a la edad, más o menos explícitamente, por su nivel de satisfacción respecto de la educación integral, y tratamos de indagar en dónde ellos ven, en qué actividades ven que se favorece más o menos estos ámbitos de la educación integral. Finalmente realizamos algunos sondeos informales, aprovechando ciertas horas libres o conversaciones con los alumnos más grandes del nivel secundario, quienes ya estando cerca del egreso pueden en una charla informal, por ejemplo con el director, darnos cuenta de aquellos aspectos en los que estamos más fuertes o aquellos que tenemos que trabajar más para lograr ese perfil del egresado que contempla las distintas dimensiones del MAFI. Bueno, hasta aquí ha sido mi experiencia, mi exposición, no querría extenderme más para no saturar la paciencia de los compañeros de la red. Espero haber sido claro en lo que intenté mostrarles y compartir con ustedes, y desde ya abierto a comentarios, sugerencias, preguntas, crítica constructiva o lo que consideren necesario. Muchas gracias a todos.